Bien, y ya hemos visto las vértebras típicas, ahora veamos las vértebras atípicas, pues las raras. ¿Cuáles eran las vértebras atípicas o no típicas? Las dos primeras cervicales, ¿sí o no? C1, que se llama el atlas, y C2, que se llama el axis. C1, el atlas. ¿Qué forma tiene? Anular, o sea, forma de un anillo. Tiene forma de un anillo. Características, miren. El atlas, pregunta, ¿por qué se le llama atlas? Nuevamente entra el tema de la mitología griega, ¿no? Los griegos pensaban que el mundo estaba sostenido por un gigante, ¿verdad? A él le llamaban Atlas. Entonces, precisamente, este es el que sostiene, el mundo es la cabeza, ¿correcto? Muy bien, el hueso que sostiene la cabeza, es el Atlas. Muy bien, entonces, forma anular. Bien, en primer lugar, el Atlas no tiene cuerpo, no tiene pedículos, ¿correcto? Tampoco tiene láminas ni apófisis espinosa, ¿correcto? O sea, en el Atlas no hay cuerpo, no hay pedículos, no hay láminas y tampoco hay apófisis espinosa. ¿Está claro? ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa sí tiene? Sí tiene apófisis articulares. Sus 4 apófisis articulares, sí tiene. Sí tiene sus apófisis transversas. ¿Me dejo entender? Tiene apófisis articulares y tiene sus 2 apófisis transversas. Y están unidas por 2 arcos. Esto, el arco anterior y el arco posterior. ¿Cuál es más grande? El arco posterior es más grande que el arco anterior. El arco posterior es más grande. Entonces, el atlas no tiene cuerpo, no tiene pedículos, no tiene láminas, no tiene apófisis espinosa. Pero sí tiene sus 4 apófisis articulares, sí tiene sus 2 apófisis transversas, que están unidas por 2 arcos, un arco anterior y un arco posterior. El arco posterior es más largo, más grande. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más vemos? En el arco posterior, especialmente, vemos acá un surco. ¿Ven acá? Sobre el arco posterior, aquí aparecen unos surcos. Este es el surco para la arteria vertebral. La arteria vertebral. Ustedes recuerdan que la arteria vertebral viene subiendo por este agujero, ¿ven? Por este agujero. El agujero de la apófisis transversa, ¿se acuerdan? El atlas también tiene sus agujeros, ¿ven ahí? Entonces, la arteria vertebral viene subiendo por este agujero. Y cuando pasó al atlas, la arteria vertebral hace toda una curva así. Hace toda una curva así. Y se monta sobre el arco posterior. Se apoya sobre el arco posterior. Y eso deja impresionado al arco posterior, deja su huella, el surco para la arteria vertebral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok. Bueno, a este conjunto de acá, los libros le llaman las masas laterales, ¿no? A esto le llaman las masas laterales del atlas. Es decir, las 2 apófisis articulares de un lado más la apófisis transversa, ¿no? Eso se llaman masas laterales. Y el agujero vertebral, mira, la vértebra con agujero vertebral más grande será obviamente el atlas. ¿Qué forma tiene? Pentagonal, ¿no? Forma pentagonal. El agujero vertebral del atlas es grande, es el más grande de toda la columna y tiene forma pentagonal. Pero este agujero va a estar dividido. Va a estar dividido. ¿Por quién? Por un ligamento. Hay un ligamento que divide este agujero vertebral del atlas, el llamado ligamento transverso del atlas. Lo va a dividir. Ese ligamento transverso, mira, ve, se está insertando en la cara interna de las masas laterales del atlas. Y ese ligamento transverso divide este agujero en 2 compartimientos. Un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. En el compartimiento anterior, aquí, va a ir una estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? La apófisis odontoides. Odontoides, así como odontólogo, igualito. Odontoides del axis, de la vértebra C2. Aquí va la apófisis odontoides del axis. Y aquí atrás va la médula espinal. Aquí atrás va la médula espinal. En el compartimiento anterior va la apófisis odontoides del axis y en el compartimiento posterior va la médula espinal, con las meninges, con todos los componentes del sistema nervioso. ¿Ok? Bien, eso es lo fundamental. ¿Quedó claro? Muy bien.
Ahí está precisamente, ¿no? El agujero vertebral dividido en dos compartimientos. Ahí está, pues precisamente, ¿ven? Lo mismo que he dicho. Ahí está el famoso ligamento transverso, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Bonito, ¿sí? Ahí está. Aquí está la apófisis odontoides del axis y atrás va la médula espinal con las medianas. Muy bien. Perfecto. Hablemos del axis, la vértebra C2. La vértebra C2, el axis. Es la vértebra más robusta de las cervicales. ¿Correcto? Posee todos los componentes de una vértebra cervical. Todo. Tiene cuerpo, pedículos, tiene todo. ¿Me dejo entender? Pero lo característico que tiene el axis es que encima de su cuerpo, miren, este es el axis visto desde adelante, encima de su cuerpo tiene una prominencia acá. Que los libros actuales le dicen así literalmente, ¿ah? El diente del axis. Así le dicen, ¿ah? Vean los libros actuales. Así le dicen, el diente del axis. Pero yo la verdad que lo he visto miles de veces y no tiene forma ni siquiera de un molar, no tiene una forma. ¿Dónde le han sacado eso? Más bien parece un pulgar levantado. Y más tiene aspecto de un pulgar así, por decirlo, el axis, la vértebra optimista. Siempre está bien. ¿Está claro? Pulgar hacia arriba. ¿Correcto? Pero en fin, le llaman el diente del axis, o incluso algunos para ser más sofisticados, apófisis odontoides. Apófisis o proceso odontoides. Así le llaman. Ahora, les voy a explicar un poquito de evolución. Nosotros pertenecemos al subfilum Chordata, ¿verdad? Pues los Chordata básicamente son los animales alargados, prácticamente donde derivan los reptiles y los gusanos, ¿correcto? Los reptiles principalmente, perdón. Entonces, ¿cómo se llama? Antes nosotros mirábamos de frente, no podíamos girar la cabeza a un lado y a otro lado. Hasta que para evitar ser presa fácil de los depredadores, tuvimos que ampliar el campo visual. ¿Me dejo entender? Y para ampliar el campo visual, pues necesitábamos girar la cabeza, pues, mover la cabeza, poder tener mayor visión a ambos lados. Porque mirando así nomás, pues, se restringe solamente lo que tus ojos se pueden mover. ¿Estamos claros? Entonces, para poder girar la cabeza, ¿qué pasó? El atlas antiguamente tenía cuerpo. Tenía cuerpo. ¿Me dejo entender? El atlas perdió su cuerpo y el cuerpo del atlas se fundió al axis. Y eso es el proceso odontoides. O sea que el proceso odontoides fue antiguamente el cuerpo del atlas, que se desprendió del atlas y se pegó al axis. ¿Me dejo entender? ¿Para qué? Para formar como un eje, como el eje de un timón. Como el eje de un timón, un torque en términos físicos, torque, momento de fuerza. ¿Me dejo entender? Un eje para que el atlas pueda girar. ¿Me dejo entender? Y gracias a eso la cabeza puede girar, ¿no? Y actualmente también puede decir no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste la clase? No. ¿Se entiende? Sí, ya está. Muy bien. No, para otras cosas también podemos usar. Entonces, precisamente ahí está. Precisamente aquí está la apófisis odontoides del axis. ¿De dónde viene la palabra axis? ¿Qué significa axis? ¿Qué significa axis? Ya saben que Atlas viene por el gigante de la mitología griega. ¿Y axis de dónde viene? Axis significa eje. Axis significa eje. ¿Correcto? Entonces, es la vértebra que va a servir de eje al atlas, es lo que te está diciendo. Va a servir del eje al atlas. ¿Y por qué sirve de eje? Precisamente por su apófisis odontoides, que funciona como el eje de un timón y sobre el cual se va a mover el atlas. El atlas se va a mover de acuerdo a eso. ¿Correcto? Ahí está, ¿ven? Como el atlas gira como un timón. Entonces, los movimientos de rotación de la cabeza se deben a esta articulación. ¿Quién se está articulando ahí? El arco anterior del atlas con el proceso odontoides del axis. ¿Cómo se llama la articulación? Se llama atlanto-odontoidea. La articulación se llama atlanto-odontoidea. Atlanto-odontoidea. ¿Correcto? Atlanto-odontoidea. Esa es la articulación más importante
a nivel cervical, porque esa es la que permite el movimiento de giro de la cabeza. ¿Qué tipo de articulación será? Sinovial de artrosis. ¿De qué subtipo? Si hay un eje de giro, un pivot, es una trocoide, o cilíndrica, o en pivot. ¿Ya? No lo olviden. Ahí está. Bien, la vértebra C7. La vértebra C7 es una vértebra típica, es una vértebra cervical típica. Sin embargo, hay un detalle que la hace distinta. ¿Cómo era la apófisis espinosa de las cervicales? Corta, ¿no? Corta, horizontal y bituberosa. Perfecto. Pero la C7 trata de imitar a las torácicas. ¿Cómo era la apófisis espinosa de las torácicas? Larga y oblicua. La C7 tiene apófisis espinosa como si fuera una torácica, larga. Y es precisamente la primera vértebra que se puede palpar. Si ustedes se pasan los deditos por la línea media, por el centro de la nuca, se van a dar cuenta que las primeras vértebras cervicales no se pueden palpar, porque son profundas, están cubiertas por músculos, y porque sus apófisis espinosas son cortas, entonces no se alcanzan a palpar. Hasta que cuando llegan abajo de la nuca, aparece una prominencia. La primera vértebra que se puede palpar, incluso hasta es visible. Si usted ve a una persona, ve en la nuca, hay una prominencia en la base de la nuca. ¿Correcto? Y eso es la apófisis espinosa de C7. La primera vértebra palpable es C7. ¿Correcto? Entonces, y de ahí su nombre, como hace relieve en la base de la nuca, se le conoce como la vértebra prominente. Prominente. Esa es la C7. Nada más por ese detalle. ¿Quedó claro? Muy bien.